Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de comunicación y también de la carrera de administración. Como cada semana nos acompaña Juan Roberto Zavala, a quien saludamos a la distancia. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días tengan todos los presentes en la mesa y a todo el auditorio, en general a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de estar aquí, Claudia, por la invitación y pues bueno, que estén teniendo un excelente jueves en general todos. Muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. También en esta mesa de análisis y saludamos en este día a Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento, como siempre, de poder participar en esta mesa de análisis y ya listo. Perfecto. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, usted lo sabe, en los últimos días hemos hablado acerca de la legalización del uso de la marihuana, que ya fue aprobada en el Senado, y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es este mismo tema de la marihuana, pero sí consideran los universitarios que con la legalización se va a criminalizar y a discriminar a los jóvenes consumidores. Iniciamos contigo, Luciano Martínez, ¿te parece? Sí, Claudia, bueno, saludar al auditorio, muy contento, repito nuevamente, de poder participar en esta mesa y creo que es una situación que se debe venir. ¿Y por qué lo digo? Porque a diferencia de otras situaciones, por ejemplo, hemos escuchado que, bueno, algunas personas en diferentes mesas de análisis y debates han dicho que al legalizar la marihuana, pues habrá más, por ejemplo, habrá más incidentes relacionados con la marihuana, tipo asaltos, choques, etcétera, ¿no? Están hablando de que sucederán más situaciones de este tipo. Lo cierto es que en los estudios que se han hecho en lugares donde ya se ha legalizado la marihuana, más que nada en los Estados Unidos, lo que se ha visto es que justamente ha pasado pues lo contrario, no han subido este tipo de accidentes o incidentes, no hay robos a causa de la marihuana. O sea, la marihuana no hace que las personas sean violentas, sino simplemente pues una persona violenta es violenta con y sin marihuana. La situación también aquí es que, por ejemplo, los jóvenes, esa parte no ha bajado. En los Estados Unidos la policía ha atacado bastante a los jóvenes y más a aquellos que tienen que aparentemente son consumidores, sin importar que esté legalizado tanto el uso como la aportación en diferentes cantidades. Cada estado tiene su regulación. Cada estado dice si lo puedes llevar en el auto, si no lo puedes llevar en el auto, si puedes consumir en tu hogar o lo puedes hacer fuera de tu hogar. Bueno, a pesar de eso, de todas estas regulaciones y de que, por ejemplo, estés cumpliendo o no con ellas, generalmente los jóvenes son los más, se puede decir, azotados, sí, por la autoridad, a quienes más persigue la autoridad en los Estados Unidos y sobre todo, además, también por situaciones raciales. Primero están, lógicamente, las personas de tez negra, de color negra, de piel negra, pero también están los latinos, quienes son los más buscados por la policía y criminalizados, lógicamente, simplemente por el uso lúdico, generalmente, de la marihuana. Y es una situación que se ha visto también en algunos otros países. Entonces, creo que, lógicamente, porque es un comportamiento que se ve, o sea, en todos estos países donde ya se ha podido legalizar la marihuana, pues creo que hay una tendencia muy alta a que suceda lo mismo en nuestro país. También interesante conocer la opinión de Juan Roberto Zavala. ¿Te escuchamos, Juan Roberto? La verdad es que es un tema bastante interesante, un tema reciente, bueno, que en el Senado pues estaban en fuertes discusiones sobre aprobar el uso adulto del cannabis, el uso adulto, no uso lúdico, es decir, que cualquier persona puede traer consigo mismo la cantidad de 22 a 199 gramos de marihuana sin ser aprehendido. Pero como punto de partida que hay que aclarar es que la Suprema Corte de Justicia estableció hace tiempo una jurisprudencia, Claudia, que dice que la prohibición del consumo de la marihuana atenta contra nuestras libertades, por lo que su prohibición es anticonstitucional. Así que, pues bueno, los legisladores tendrían que haber hecho algo al respecto desde el 30 de octubre, pero del año pasado.
pero pues se cumplió el plazo y ya con este punto de partida esclarecido, pues pasamos ahora al tema fuerte, que es la discriminación y la criminalización de jóvenes que son consumidores. A mí en lo particular me sorprende muchísimo cómo México para algunos temas es muy liberal, muy progresista, incluso izquierdista, Claudia, pero para otros temas veo a un México extremadamente conservador. En este tema, al menos creo que hay mucha gente que no está de acuerdo que se legalice, sin embargo, no toman en cuenta que se votó mayormente por un partido de izquierda con ideales más liberales. Yo creo que al consumidor de cannabis en México se le sigue viendo como una persona sin valores, con falta de educación. Creo que ese es el verdadero sinónimo que actualmente tiene el consumidor. Sin embargo, yo me atrevería a decir que conozco muchísima gente consumidora que potencia sus talentos. Ojo, no estoy a favor de la legalización, pero no podemos ir por la vida estigmatizando al consumidor por usar algo que potencie sus talentos. Tenemos muchos artistas, tenemos incluso deportistas, tenemos cantantes, tenemos escritores, en fin, muchas personas. Con esto no justifico, pero creo que para estos temas en específico yo no tengo una postura ante la gente. Mi pensamiento siempre es a favor de que se revise exhaustivamente, pros y contras, pero de lo que sí estoy a favor es del libre desarrollo de la persona. En México, Claudia, actualmente hay 5.7 millones de consumidores de cannabis, de acuerdo a la última actualización en la encuesta de cohesión social para la prevención a la violencia. Y la delincuencia, el cual también arrojó que la mayoría consumen muchas personas de sexo masculino. Históricamente hay que revisar que la prohibición no nos lleva a ningún lado, es decir, en esto que estoy diciendo no estoy haciendo una invitación al consumo de nada, simplemente reconocer que al hoy por hoy en México la estrategia contra las drogas no ha reducido su consumo y definitivamente ha aumentado los índices de inseguridad entre los jóvenes. De hecho, Claudia, un estudio reciente realizado por la CONADI, que es el Consejo Nacional para la Prevención de Adicción, reveló que en los últimos 16 años el consumo de marihuana en jóvenes ha aumentado un 19% respecto a los que fuman tabaco, una cifra peligrosa, que asusta, pero que es algo que eventualmente iba a pasar en nuestro país. Nosotros estamos lamentablemente 30 años retrasados respecto a los países europeos. Todo lo que está pasando en estos momentos aquí en México ya lo pasó Europa hace muchos años. Entonces es algo que eventualmente iba a suceder. Gracias, Juan Roberto Zavala. Decía Juan Roberto Zavala, yo no estoy a favor de la legalización del uso de la marihuana. ¿A favor o en contra, Luciano Martínez? Yo no estoy a favor del consumo, porque digo, al final yo no puedo estar, creo que ni en contra ni a favor de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es cierto también que muchos de los medicamentos que consumimos pues también son drogas, y algunos son que simplemente te sirven para tranquilizarte, o es este tipo de situaciones que uno de repente no quiere tomar en cuenta. No estoy a favor del consumo, no creo que sea tan necesaria como de repente lo hemos llegado a escuchar, y también existe esta parte que bueno, no sabría porque tampoco soy consumidor, esta parte que nos comentaba mi compañero, que dice que sirve para potencializar los talentos y este tipo de situaciones. Yo creo que existen muchas maneras de poder llegar o de poder trabajar sobre tus talentos independientemente del consumo tanto de drogas legales o ilegales. Yo creo que más que nada tiene que ser como una justificación del consumidor. ¿Por qué digo que que no estoy a favor del consumo? Porque creo que daña más de lo que te puede favorecer. Sin embargo, también existe, creo, una sociedad que está justamente exigiendo esta parte de poder tener acceso a este tipo de sustancias o de drogas, y uno no puede ir en contra tampoco de este tipo de situaciones, porque al final cada quien decide por su propio cuerpo, y entonces es importante poder legalizar, por ejemplo, algunas de estas drogas. No creo que se deban de legalizar todas las drogas, pero por ejemplo en la marihuana creo que a mí no me afectaría nada. Creo que además es una de las drogas donde existe más información, o tenemos mucha información, y se puede dialogar tanto con tus primos, si uno llega a tener un hijo y toda esta situación. Tenemos mucha información acerca de este tipo de drogas y de su mercado y de todas las situaciones que podemos llegar a vivir con ellas, que uno puede tener un buen debate y puede llegar a la conclusión, creo yo, desde mi punto de vista, que no es necesario consumir ni alcohol, ni cigarro y tampoco marihuana.
Mencionas que hay mucha información sobre este tema y efectivamente a la mano todos tenemos información acerca de los riesgos de ser consumidores de este enervante. Es cierto que también los consumidores siempre han estado ocultos, siempre han estado en ese sector invisible, fuera del ojo público, y hoy con esta legalización realmente como sociedad estamos preparados para verlo, para ya no estigmatizarlo, para ya no criminalizar, para ya no discriminar incluso, porque bueno, de pronto decíamos, ¿no?, en mesas anteriores, esto va a permitir que muchos salgan del closet y digan, bueno, pues soy consumidor o somos consumidores, en fin, pero realmente estamos preparados para tener un amigo o aceptar a un amigo consumidor. Yo creo que sí, bueno, yo creo que sí, muchos de nosotros somos justamente, conocemos personas que son consumidores y los aceptamos y tenemos amistades con ellos, pero creo que también estamos de cierta manera, como lo acabas de decir, en el closet. O sea, también no intentamos como exteriorizar 100% esta parte de soy amigo de una persona que tiene algún tipo de adicción, porque creemos que vamos a caer justamente en ese mismo renglón, ¿no?, de ser juzgados y que las personas crean que somos también consumidores. En esa parte no toda la sociedad está lista, porque al final este país es conservador en muchas de sus creencias, todo lo que tiene que ver con temas de drogadicción. Creo que ahí somos en general, o debe de haber una gran mayoría que piensa de esta manera conservadora todavía y que no le gustaría ser ni relacionada o que la gente piense que es amiga o consumidora o consumidor directo de, por ejemplo, de algún tipo de sustancia. En mi caso, a mí no me afecta nada lo que alguien más pueda pensar de mí. De lo que sí estoy seguro es que, por ejemplo, no soy consumidor, pero tampoco no dejaría de hablar con alguien o le retiraría mi palabra o pediría que no me relacionen con alguien porque simplemente es consumidor. Creo que cada quien decide por su cuerpo y cada quien debe tener esa libertad de poder elegir lo que desea para consumir, porque al final creo que existen muchas otras cosas que también nos hacen daño y nos las venden en paquetes. Justo era algún comentario que hacíamos fuera del aire y es esta parte de los azúcares y el sodio y las sales y todo esto, pues también nos hace mucho daño, pero como eso nadie lo juzga, pues todos estamos muy tranquilos. Y consumiendo sobre todo esos productos. Decíamos, a pesar de estos tiempos modernos, a pesar de tener ya más información a la mano, no debemos de perder de vista, como bien lo decía Luciano Martínez, que estamos en un país, México es un país conservador como sociedad. La misma pregunta, Juan Roberto Zavala, ¿estamos preparados? Yo creo que no estamos ni tantito cerca de ser un país que ve normalizado este tipo de acciones, y no porque sea normal. Como lo mencioné al principio, me sorprende mucho México, que para algunos temas es muy progresista, pero para otros temas es muy conservador. Y en estos temas relacionados con la droga, creo que veo un México muy conservador. Ojo, no estoy a favor, pero pues bueno, yo creo que una opinión muy importante, digo, y no es que reitero, no estoy a favor ni en contra, estoy a favor simplemente del libre desarrollo de las personas, pero pues bueno, ¿qué sigue con esta legislación mexicana sobre el cannabis? Pues bueno, esto se divide, Claudia, en tres ejes, entre tres ejes, que son las personas de la delincuencia organizada, las personas legales y las personas que operan ilícitamente, pero que no utilizan la violencia. Yo creo que un punto positivo que hay que mencionar de todo esto es que esta legalización, pues bueno, a fin de cuentas, funciona como un total potenciador de la economía mexicana. Después de esta pandemia, pues bueno, creo que esto de alguna manera va a funcionar. Es decir, lo que trato de decir con esto es que va a haber gente que venda abono, que se encargue de invernaderos, de transportar, no solo sembrar marihuana. Se van a abrir muchos servicios legales, muchos servicios financieros, de consultoría. Es toda una industria esto, Claudia, y sin mencionar pues lo más importante, la importación, la recaudación fiscal por esta droga se puede invertir en educación, en salud y en desarrollo, como lo ha hecho muchísimos países más. Claro ejemplo, California fue el primer estado en Estados Unidos en aprobar esta ley. Y pues bueno, nos dicen las estadísticas que es la mejor economía de Estados Unidos. Sí, gracias Juan Roberto Zavala. Y la verdad es que las cifras en cuanto al consumo, y hablando, porque estamos en la mesa con los jóvenes, sorprende. Hay quienes mencionan y estudios dicen que desde la adolescencia se empieza con este consumo de enervante, Luciano Martínez.
Sí, de hecho, ahí, bueno, existen también diversos estudios y parte de la información que yo estuve consultando tiene que ver con los Estados Unidos y, por ejemplo, nos habla hay un miedo general que es, por ejemplo, que todos los jóvenes que llegan a probar, en este caso, la marihuana generalmente se vuelven consumidores. Parte de lo cierto es que el 80% de los que prueban por primera vez la marihuana, lo que tiene, no recuerdo exactamente el término, creo que es como high school o algo así, en Estados Unidos, que es entre secundaria y preparatoria. Así es. El 80% la prueba solamente una vez y luego ya no lo vuelve a hacer. Y el resto del 20% es un porcentaje bastante mínimo, en este momento no lo recuerdo precisamente o de manera precisa, son los que deciden seguir siendo consumidores habituales, pero a pesar de todo eso, no existe un número todavía en encuestas que se han realizado y toda esta parte de revisar el consumo en los jóvenes en los Estados Unidos, pues bueno, no existe todavía este aumento al que tanto le temen. Se le tiene mucho miedo a esta situación de, por ejemplo, de terminar de legalizar y va a explotar. Sí hubo un boom de consumo en las primeras semanas, los primeros meses, pero después de eso desapareció totalmente, se reguló y prácticamente el mercado que se supone que existía, el mercado negro, pues simplemente fue ese mismo porcentaje el que siguió y sigue creciendo lógicamente de manera anual porque pues tenemos adultos que quieren volverse consumidores o que desean hacerlo, pero eso lo logran hasta que se independizan de sus hogares. Y a pesar de eso, pues los números no son tan escandalosos como generalmente no lo están vendiendo en este momento en el que México piensa caminar hacia esa legalización. Generalmente pensamos, no, pues el 100% de los jóvenes se va a volver consumidor de marihuana. Y no es cierto. Los estudios es lo que marcan. Generalmente sí hay un boom los primeros meses, pero después de eso todo vuelve a la normalidad y simplemente es rescatar aquel mercado negro y decirle a la mayor parte de esas personas, aquí hay un lugar más seguro donde pueden consumir. Y creo que esa es la única parte, o bueno, una de las partes más positivas que te ofrece. Porque muchos podemos tener amigos o familiares que prácticamente hoy por consumir en el mercado negro están arriesgando la vida. Pues si te parece nos vamos a la pausa y regresamos a esta mesa de análisis. Volvemos. En Coppel sabemos que la magia de esta Navidad es estar juntos aunque estemos lejos, para que este año sea un poco más parecido a los demás. La magia de esta Navidad es seguir conectados. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com la mayor variedad de celulares y llévalos con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Y regresamos en esta mesa de análisis. Interesante también conocer la opinión, seguir platicando en este análisis el día de hoy, el tema de la legalización de la marihuana, si con esto se va a criminalizar o se va a discriminar a los jóvenes. Decía hace un instante, en opinión de Luciano Martínez, dice, pues realmente no cree que se vaya a incrementar
ese consumo de enervante, dice, tal vez sean los primeros días, porque así ha dado cuenta la historia y lo hemos visto en otros países, en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana, precisamente los primeros días, cómo se enfoca la gente, cómo se registra la aglomeración de personas en el consumo de droga, pero realmente las investigaciones, y así se ha quedado asentado, es que, bueno, vuelve a la normalidad en cuanto al consumo de enervante. Pero interesante también conocer tu opinión, Juan Roberto Zavala. Totalmente de acuerdo con Luciano. Lo mencionó al principio, la prohibición históricamente no nos ha llevado a ningún lado. Totalmente cierto, concuerdo, no hay ninguna parte en la que no concuerde con mi compañero acerca de este uso. Creo que eventualmente la gente va a regresar a la normalidad en cuanto al consumo se refiere. Es decir, me gustó mucho su opinión respecto a que todo el tiempo constantemente usamos todo tipo de drogas, desde el tabaco, desde el alcohol, muchas otras sustancias que no estamos, que están legalizadas y que no están catalogadas como droga. En fin, yo creo como conclusión y para cerrar, yo creo que la legalización, al menos en México, no tenga un efecto a largo plazo, al menos en las operaciones ilícitas de México. Sin embargo, pues bueno, yo creo que ante las autoridades policíacas creo que de alguna manera ayudará a liberar pues el sistema judicial de perseguir delitos de drogas de bajo nivel, ayudará a centrarse en los delitos que tienen un mayor impacto y pues van a reducir los fondos que llegan al crimen organizado. Eso es muy importante y que de hecho utilizan para corromper al Estado. Para cerrar, yo creo que en México se debería abrir una discusión fuerte con elementos sólidos sobre las implicaciones que tendrían la seguridad y salud pública pues el despenalizar este uso adulto de la marihuana. Creo que un monopolio del sector público en este sentido, pues bueno, no sería el adecuado, esa es mi opinión, puesto que habría ineficacias en el mercado y las cadenas de producción, pues bueno, estarían mal diseñadas. Sin embargo, el gobierno creo que sí funcionaría como un ente regulador. Otro tema muy importante que no tocamos y que hay que mencionar es que esta aprobación que discute el Senado está más enfocada, Claudia, en la regulación del uso personal que en el potencial medicinal e industrial. Eso es peligrosísimo. Pocas personas en México comprenden realmente las oportunidades y los desafíos realmente de la industria del cannabis y lo que conlleva el uso medicinal. Se está potenciando el uso personal y no el uso medicinal industrial. Eso no estoy tan a favor, no lo mencionamos, pero creo que es muy importante mencionarlo. Gracias, Juan Roberto Zavala. También en esta mañana, Luciano Martínez, sin lugar a dudas que, bueno, pues aún no estamos preparados, lo decíamos, en cuanto a este tema de la legalización de la marihuana, que si bien es cierto, ya se aprobó en el Senado, también hay que recordar que, bueno, pues va a la Cámara de los Diputados Federales, si mal no recuerdo, para el 15 de diciembre. Sí, bueno, pero creo que también tienen una gran esperanza de que se termine por aprobar, porque también existe una mayoría en esta parte del Congreso de los Diputados, existe una mayoría de Morena, que es el partido que impulsa esta ley, y por ende pues se cree que se va a poder legalizar. Hay que tomar en cuenta también otra situación que de repente que son las medidas a corto plazo. Otra de las situaciones que, por ejemplo, no hemos platicado, pero que es importante rescatar y más por la situación de la pandemia que estamos viviendo, es que si bien es cierto, no se aumentaron mucho los consumidores en otros países, lo que sí aumentaron fueron las emergencias. Ojo, no aumentaron las muertes por el consumo de marihuana, lo que aumentaron fueron pequeñas emergencias en los hospitales. Jóvenes que, por alguna situación pasaban por malos tragos por consumir la marihuana y terminaban, por ejemplo, teniendo demasiado vómito y tenían que ir al hospital para poder controlar ese tipo de situaciones. Y este tipo de pequeñas emergencias, pues lógicamente las tienes que atender en un hospital. Y en este momento creo que no estamos preparados para que por ejemplo, se abra el mercado a muy corto plazo. Primero hay que regularizar toda esta situación de la pandemia y checar que los hospitales también puedan tener esta capacidad de atender estas nuevas pequeñas emergencias, porque también vamos a tener que poder ver esta situación, no tanto debe haber suficientes ambulancias para poder revisar este tipo de situaciones, y también tener en los hospitales tanto enfermeras, enfermeros y médicos que atienden este tipo de pequeñas situaciones pero que al final
pues se tienen que atender. No podemos dejar a las personas sin atención médica, y es una situación que de repente no la tomamos muy en cuenta, pero que en los últimos estudios que se han realizado en los Estados Unidos es una situación que se viene viendo, y hay que estar muy atentos a este tipo de pequeños detalles que al final pues sabemos que nuestro sistema médico pues no está en las mejores condiciones. Y lo estamos viendo con esta situación. Definitivamente que coincido contigo, Luciano Martínez, con Juan Roberto Zavala, de aprobarse precisamente en la Cámara de Diputados. Hay que ver una serie de situaciones, regularizar, también capacitar y sobre todo a los consumidores, darles a conocer cuáles son sus derechos también, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad. Y lo hemos estado hablando a lo largo de esta mesa de análisis. México es un país conservador por la cultura, por la formación, porque así ha sucedido en nuestro país. Definitivamente que se va a criminalizar y se va a discriminar a los jóvenes consumidores. Y lo voy a poner muy fácil. En muchos hogares ni siquiera estos temas se hablan en casa. Lo ven como un tabú, ni siquiera se toca en la mesa de un hogar. Juan Roberto Zavala, ya para ir cerrando. Totalmente coincido contigo, Claudia. La verdad es que todos estuvimos de acuerdo en este tema. Creo que exactamente esa es la palabra que lo define, un tabú en algunos hogares. Creo que lo que ha ido frenando este tipo de actividades en el país es la ideología de familia, la ideología del conservadurismo que tiene México, porque México sí es un país, repito, conservador, en algunos casos pues muy progresista, pero mayormente conservador, es muy cerrado, es muy espantado en algunos temas. Esperemos que la Secretaría de Salud emita y la Secretaría de Economía emitan fuertes regulaciones respecto al uso de la marihuana, respecto al uso adulto de la marihuana. No creo que deben establecer, así como derechos a los consumidores, también obligaciones, es decir, establecer puntos de donde pueda consumirse esta marihuana, no libremente, porque esto, pues bueno, puede afectar directamente a personas que no fuman, incluso a menores de edad o incluso niños. Entonces, el Senado debería regular este tipo de acciones y en conjunto con gobierno del Estado, gobierno federal, perdón, con las dependencias correctas. Muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo, Juan Roberto. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Espero volver a ser invitado y que pasen un excelente jueves todos. Gracias, también excelente semana también para ti y por supuesto la invitación está sobre la mesa. Aquí te esperamos la próxima semana, Juan Roberto Zavala. También Luciano Martínez, un comentario, Luciano, mencionabas acerca de los hospitales que no tienen capacidad. Llega un comentario en relación a tu análisis, dice, hay capacidad de los hospitales, lo que no hay es personal para la atención. Bueno, pues justamente eso quiere decir que no hay capacidad. Si no tienes medicamentos y si tienes personal, pues no hay suficiente capacidad. Si tienes medicamentos pero no tienes suficiente personal, pues no entonces no hay capacidad. Justamente creo que a lo mejor lo que intenta decirnos es que no hay que demeritar, por ejemplo, las personas que están trabajando ahí, tanto enfermeros, enfermeras, lógicamente no lo hacemos, sabemos que son profesionales y que hacen un gran trabajo, pero si no son lo suficientes, pues simplemente no hay capacidad. Y esto es como una crítica que se debe de hacer y que se debe reconocer, y que justamente hoy los hospitales están hablando de que, por ejemplo, tenemos un hospital regional que dice trabajamos con el 50% de la plantilla necesaria que necesitamos y no nos dan más personas. Entonces, bueno, yo creo que me sostengo en esa línea, no hay suficiente capacidad todavía en el sistema médico de salud de nuestro país. Gracias, son los jóvenes universitarios. Gracias, Luciano Martínez. Un gusto, como siempre, poder estar en esta mesa de análisis y, bueno, ya listo para estar aquí la próxima semana. Claro que sí, igual que Juan Roberto, la invitación está sobre la mesa y aquí los esperamos la próxima semana. Ya se nos terminó el tiempo, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, nos quedamos con varios comentarios. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de este espacio de noticias y sobre todo de esta mesa de análisis. Nos vamos, gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.
Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.